que os habéis unido a esta 16ª sesión de los diálogos Ashoka. Es un espacio mensual de encuentro que organizamos en Ashoka y su comunidad pensando en todas aquellas personas a las que nos interesa el emprendimiento social y estamos convencidas de que todo el mundo puede transformar el mundo. Son encuentros cortos, pero intensos, donde personas de la comunidad y del ecosistema Ashoka cuentan su trabajo, sus retos y también su impacto. Me llamo Eva Pérez Nanclares, soy socia fundadora de SIP Legal y de Retales Comunicación, dos pequeñas empresas, y formo parte de la junta directiva de REDI, de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBIQ+. Hoy tenemos un diálogo muy especial titulado Orgullo y Diversidad, el colectivo LGTBIQ en la transformación social, con dos emprendedores sociales Ashoka. Por un lado, tenemos a Federico Armenteros, emprendedor social Ashoka de 2023, fundador de la Ujú. Fundación 26 de Diciembre, que es una organización que trabaja en la atención e integración de personas del colectivo LGTBI mayores. Hola, Federico. Hola, Eva. Por otro lado, tenemos a Kenia Cuevas, que es emprendedora social Ashoka, fundadora de Casa de Muñecas Tiresias, que es una asociación civil transfeminista que trabaja por el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos de la persona LGTBI+. Eh, Kenia, no sé si nos escuchas. No sé si nos escucha o hay algún problema de sonido, pero mientras tanto vamos a continuar. Antes de empezar el diálogo, algunas cuestiones logísticas. Es muy importante que sepáis que vosotros allí, fuera de esta pantalla, al otro lado de la pantalla, también formáis parte del diálogo. Así que, por favor, no dudéis en enviarnos vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de vuestra pantalla de Zoom y incluiré tantas como pueda en la segunda mitad de la conversación. Mientras esperamos a Kenia, Federico, vamos a Ujú. comenzar nosotras este diálogo. Yo te conozco hace mucho tiempo, de hecho Ujú. trabajamos juntos, juntas, de hecho, en Juntas, Redi, juntas. juntas, en Redi Sí. y en la Fundación 26 de Diciembre, de la cual también soy parte del Sí. patronato, tengo ese orgullo. Pero me gustaría que cuentes un poco tu trayectoria como emprendedor social y que dejes un poco aquí resumidamente cuál es el objetivo y el impacto pues, que tiene la Fundación 26 de Diciembre, que es muy grande. Pues un poco el proyecto, la trayectoria como emprendedor, yo creo que me vino desde que era pequeñito, ¿no? Ese mirar un mundo que no te aceptaba, porque en ese momento no se nos aceptaba, estábamos en una situación, yo miraba y digo, uy, aquí no había. Entonces, yo creo que ahí empezó toda la fuerza de decir que yo tengo que ser parte integrante de la sociedad, ¿no? Y que para ser parte integrante de esta sociedad, pues tengo que trabajar para esa inclusión, ¿no? Para ese. Pero bueno, pues ahí sí que también entrando en un colegio donde el que se llamaba Primero de Mayo, donde se nos mete, pues todo, estaba muriendo la dictadura, se nos meten valores democráticos, ¿no? Estábamos en un colegio donde nos enseñaban a votar, donde nos enseñaban a dialogar, a resolver conflictos, a. Pero bueno, todo eso a mí me dio pues como mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza para ver que este mundo se podía cambiar, de que este mundo no era tan gris como nos lo estaban pintando el franquismo y esa expulsión, ¿no? Y sobre todo ese odio, porque estuvimos educados y educadas y educades en el odio, o sea, una cosa que tú aquí no eres parte, tú eres malo, tú eres perverso, tú eres. Creo que todo eso fue lo que más me,
la Siri, esta niña se cuela. Que pues todo eso es lo que me animó para ver que este mundo se podía cambiar. Bueno, como todo en esta vida, luego ha ido con baches, en un momento pues donde muchas veces tirabas la toalla, pero bueno, seguías hacia adelante hasta que salgo del armario, lo quemo, porque en ese momento tuve que quemarle y digo, no vuelvo nunca más. Yo en eso no quiero más. Y entonces, bueno, pues me di cuenta, gracias a también el apoyo que me daba pues la que fue directora general, Boti, una lesbiana de Solera, era la niña, en COGAN, en una organización de LGTB de Madrid, que cuando salgo me incorporo con ella, y Boti me dice, Federico, porque yo soy educador social, y entonces, bueno, pues estaba con el grupo de educación, íbamos a hacer talleres a los institutos, o sea, teníamos un poco una función más pedagógica. Pero Boti me dice, Federico, tú te tienes que dedicar a los mayores. Y yo, que me la miro, porque es pequeñita. Y tú, esta enana, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está llamando? ¡Vieja! Pues claro, metió la semilla y eso me hizo a mí pensar también en el edadismo que existe dentro del colectivo, cómo nos creemos que somos solamente y exclusivamente eternas y jóvenes y sobre todo gays, ¿no? Porque no estaban las otras letras no han existido y han tenido que luchar nuestras compañeras muchísimo, pues también estamos aquí, ¿no? Porque siempre hemos ocupado todo el espacio. Pero bueno, pues fue un tema que me revolvió y entonces vi que muchas personas estaban apartadas, que los mayores no existían. ¿Dónde están los mayores? ¿Dónde están las mayores? ¿Dónde están? ¿Veías? No lo veía. Entonces digo, uy, pues mira, aprovechando que empezó la crisis del 2008 y yo tenía 50 años, no encontraba trabajo y digo, bueno, pues con lo que uno sabe y lo que uno es, pues voy a montar algo que pueda ayudarme a mí también, ¿no? Esa parte activa de decir, no quedarte, ay, pobre de mí, esa, ay, que este estado, esta situación. No, la verdad es que tú tienes fuerza, o sea, tú lo vales. Y entonces me propuse en esta cuestión de la fundación, ¿no? El ver cómo estaban los mayores, el analizar la situación en la que se encontraban. Entonces te encuentras con una caja de bombas, porque era cuando empiezas a ver la realidad del colectivo mayor, que cómo han vivido, cómo están, y cómo era su futuro. No tenían proyecto de vida, o sea, tenían proyecto para morir. Quiero morir, no quiero seguir en esta situación. Pero bueno, digo, esto hay que cambiarlo, hay que dar otro barniz, o poner otras gafas, o cambiar la medicina, porque esto no es. Pero bueno, pues ahí es donde me meto, intento rodearme de personas, porque también lo que entendemos es que el individualismo no te lleva a ningún sitio si no vas unido con las personas, ¿no? Y Mm. convenciendo y viendo qué impacto, ¿no? Entonces, muchas personas vieron esa necesidad porque estaban cerca, porque les tocaba de cerca, con por sus padres, y entonces, vieron la necesidad. Pues fijaros en todos estos 14 años que llevamos en cómo ha evolucionado maravillosamente, o sea, de decir cómo va creciendo, cosa que luego a mí también me reconforta, ¿no? Es decir, yo ya no soy tan necesario, yo ya he dado el Bueno, empujón, bueno, bueno, ya va bueno. teniendo, bueno, también, pero digo, ya va teniendo y va teniendo una fuerza, va Mm. teniendo una visibilidad, ya las personas mayores ya Ya tienen su cuentan, ¿no? puesto, ¿no? Ya Mm, cuentan, sí, ¿no? Y sí. entonces, bueno, pues eso te hace ser mucho más feliz. Mm. Muchas gracias, Fede. Es una historia muy bonita. Me canso de escuchártela. Kenia, qué bien verte. Eso. Hola, hola, ¿cómo estamos? Un placer estar contigo hoy aquí. Quería que nos contaras y que nos compartieras un poquito también de tu historia y qué te llevó a fundar la casita de Tiresias. Cuéntanos.
Bueno, pues buenos días acá en México. Bueno, estoy muy contenta de compartir. Yo soy una mujer transgénero de 50 años, en el cual pues a mí me tocó vivir también una ola de violencia en los 80s, en los 90s, donde la transexualidad, la homosexualidad, pues no existía en el lenguaje de las personas, ¿no? Entonces, y lo que existía era, pues, desde a través del machismo, pues, esta violencia sistemática y que impactaba, ¿no? Realmente en la institucionalidad y en todos los espacios socioculturales, ¿no? Yo fui, pues, arrojada por la violencia familiar a los 9 años. A esa edad me tocó enfrentar y conocer el trabajo sexual, el consumo de sustancias. A los 13 años adquirí VIH, y bueno, pues eran años en los que tenías que ocultar tu diagnóstico o te aislaban, ¿no? Entonces, pues así fue como estuve en situación de calle durante muchos años, en el consumo, pues muchas veces pensando que sí me iba a morir, ¿no? Porque ese era el destino de las personas trans en México. Y bueno, pues con el tiempo, gracias a este consumo, pues llego a un lugar donde pues venden droga y llegó un operativo y me acusaron a mí de vender droga. Me llevaron a un centro penitenciario en el cual pues me sentenciaron a 24 años de prisión. Durante Ah, estos 24 años, según de sentencia, nada más estuve 10 años, 8 meses privada de mi libertad, nada más, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues el sistema, el abandono social, el que no tengamos redes las mujeres trans, porque desde el momento que tú te quieres expresar como tú quieras, pues en esos años era ya no reconocida por una familia y tenías que emigrar internamente en el país o a otros países para poder emprender, y la única área de oportunidad tanto laboral era el trabajo sexual, el show travesti, labores domésticas, la costura, el estilismo. Y de ahí en fuera no hemos tenido oportunidades. Efectivamente, pues después de estos años estando privada de mi libertad, pues ya fue donde yo por primera vez me atendí el VIH en el 2009 y estuve del 2000 al 2010. En el 2009 justo ingresa a una clínica que es especializada para atender el VIH, ya que las personas dentro de prisión pues no teníamos un tratamiento adecuado, no teníamos un seguimiento adecuado, y que desgraciadamente a través de esta plataforma penitenciaria fuimos utilizados como conejitos de India para la construcción de la última generación de medicamentos antirretrovirales. Y en ese sentido mataron a muchas personas, lo cual dentro de la cárcel también pues logro dejar las drogas, ¿no? Que eso fue para mí pues muy, muy grande, a pesar de que pues dentro del contexto, sin redes, sin tener visita, no conocer un abogado, no conocer mi juzgado, pues fue difícil. Sin embargo, lo logro y es cuando empiezo a cuidar de estos enfermos, ¿no? Me empiezo a sensibilizar y a dar un servicio de alguna manera. Y bueno, pues en el 2010 salgo con una mano adelante y una atrás a regresar al trabajo sexual porque no tenía de otra, sino no comía al otro día. Llegando en el trabajo sexual, pues me enfrento con las problemáticas y las historias de otras mujeres trans que vivían las mismas desigualdades que yo, que desgraciadamente, a pesar de que sabían que vivían con VIH, no lo estaban atendiendo, no se estaban previniendo. Y bueno, decidí a través de que yo ya estaba tomando este medicamento, empezar a emprender un camino de prevención de VIH con las trabajadoras sexuales. Entonces empecé a sacar pruebas de detección, empecé a dar información, a dar insumos, a vincular a los espacios de salud precisamente para que estas mujeres se atendieran, a hablar con las autoridades de salud para que pusieran un horario específico para la atención de las trabajadoras sexuales, ya que ellas, pues su ingreso o su salida era a las 7 de la mañana, ¿no? Y entonces ya las atendían hasta las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, eso fue avanzando. Y otra problemática en la que me encontré en esos años fue que las mujeres trans no contaban con sus documentos de identidad. En primer lugar, porque no se identificaban con ese nombre. En segundo, porque cuando sales expulsada de la violencia, pues no te preocupas por tener tus documentos o traerlos contigo. Y en el trabajo sexual, pues no te piden documentos de identidad, ¿no? Entonces, desgraciadamente, cuando llega este proceso de salud, nos enfrentamos también al sistema,
porque el sistema decía que tenías que llevar 2 testigos y si no tenías testigos con credencial, porque tus amigas, tus cuatas eran puras mujeres trans, pues tenías que rogarle a otras personas para que te acompañaran, ¿no? Pero también el no tener un comprobante de domicilio, porque también una de las violencias estructurales que enfrentamos las personas trans fue vivir en hoteles, porque criminalizaron nuestra identidad y no nos rentaban departamentos, pisos, ¿no? Donde poder pues tener una residencia. Entonces nos robábamos los comprobantes de domicilio de los buzones porque era la forma de sobrevivencia y adquirir documentos de identidad, acceso a la salud, acceso a los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Y el 2016, desgraciadamente, dentro de ya 6 años haciendo esta actividad que me estaba encantando servirle a otras personas, me toca presenciar el asesinato de mi mejor amiga en el punto de trabajo sexual, donde después de detener al asesino lo dejaron en libertad por la discriminación, el no reconocimiento de la identidad, el no acceso a la justicia, la corrupción, y violentaron pues una serie de derechos humanos, el cual cuando me entregan el cuerpo después de una batalla de una semana, logro obtener el cuerpo y decido hacer una manifestación en la Avenida de los Insurgentes, una avenida muy importante en México, en donde por primera vez le grité al mundo y a la sociedad que yo ya estaba cansada de tanta violencia sistemática y por el simple hecho de ser quien quiero ser. Entonces, desde ahí empecé a tener cautivos a medios de comunicación, academias, instituciones, y me decían, Kenia, regálanos una entrevista, necesitamos saber cuáles son las problemáticas reales de las personas trans, porque no las conocemos, ¿no? Y entonces yo les pedía para comer y para mis pasajes, porque durante los 2 primeros años yo tuve que abandonar el trabajo sexual, que era la única fuente laboral que yo conocía desde los 9 años. Entonces tuve que aprender a vivir y a sobrevivir de otra forma porque empecé a tener amenazas de muerte vía WhatsApp, vía telefónica. Tuve 2 atentados durante el 2017 y principios del 2018. Después denuncio a las autoridades por la violencia, logro una recomendación en el 2019, pero también empezar a cambiar el sistema. Para mí eso fue parte de mi reparación y empecé a construir una organización. En ese momento, en el 2018, yo todavía no sabía leer ni escribir, porque yo sí viví la desigualdad, entonces tuve que aprender a leer y escribir, tuve que certificar primaria, secundaria, preparatoria. Ahorita estoy por iniciar mi licenciatura, quiero estudiar Derecho, pero también he venido aprendiendo sobre las formas institucionales, reglamentos, procedimientos, leyes, constitución, en el cual pues esta desigualdad educativa, las autoridades me engañaban por no saber leer ni escribir. Entonces tuve que adentrarme al sistema y ahora, pues con esta organización que fundé en el 2018, pues fue una apertura que hice para las mujeres trans. Abrí un albergue, el primero en América Latina, en el cual hice la creación de una metodología de acompañamiento integral para la reinserción social, económica y laboral, contemplando que la médula, ¿no?, de este programa es la educación educativa, donde las estamos profesionalizando, certificando, pero también al mismo tiempo llevan talleres de autonomía económica, culturales, deportivos, artísticos, de idiomas, de todo lo que se pueda para la deconstrucción de la violencia, y también se adquieren hábitos que se pierden en esos contextos de vulnerabilidad donde desgraciadamente estamos abandonadas por un sistema. Y bueno, también llevan un acompañamiento de salud mental y empiezan a proyectar un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo para que puedan llegar a una vida independiente a través de la vinculación laboral, donde desde sus propios sueldos van ahorrando para poder llegar a esa vida independiente con una calidad de vida. Pero también ahora somos promotoras de VIH, hacemos jornadas de prevención en espacios públicos. Yo soy conferencista, tallerista, capacitadora para las instituciones y actualmente también pues diseño protocolos de atención y de actuación para las instituciones para la integración de las personas LGBT o poco favorecidas. También ingreso a los centros penitenciarios y bueno, pues actualmente también rescato a las mujeres trans que mueren en estos contextos de vulnerabilidad, y estos cuerpos los estoy concentrando en el primer mausoleo construido en la historia para poder dignificar sus vidas, reconocer sus identidades, lo más importante, recordar sus memorias. Y recuerden que hoy mi mayor venganza será que todos seamos felices.
Son varias vidas en una vida la tuya, que me da a mí la Hija, sensación. hija, Creo que necesitamos que Ashoka nos dé una sesión de un día sí, completo sí. para poder realmente bueno, pues dar espacio, ¿no? a todo esto porque es apasionante escucharte. Quiero preguntaros a ambos. em, ¿Qué creéis que tenemos que hacer desde las organizaciones para verdaderamente ayudar a transformar, ¿no? Esta parte del emprendimiento social, esta parte de que suenan palabras a veces un poco grandilocuentes. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué tenemos que hacer todos, cada uno en nuestro pequeño espacio para transformar? Pues yo me adelanto un poco y creo que lo que tenemos que hacer todos es creernos, ¿no? La primera es empujón, es creértelo tú mismo, tú misma, tú misma, ¿no? Es decir, yo puedo, yo soy capaz, pues como el ave fénix, porque vamos, aquí la niña ha estado en lo más metido y sin embargo ha salido reforzada y sobre todo lo que más me gusta que has dicho, razón, es ser feliz. Yo creo que nos lo merecemos, que ya va siendo hora de que esta sociedad cambie ese concepto que hemos nacido para sufrir, que nos lo han metido, hemos nacido para ser felices y para vivir felices. Y bueno, de mi parte, creo que lo más importante es empezarnos a educar para saber cómo se conforma esta gran diversidad desde las definiciones, qué es una identidad de género, qué es una orientación, qué es una sexualidad, que son roles que tenemos los seres humanos y que no siempre coinciden con nuestros genitales. Tenemos que entender que somos seres humanos, que reímos, lloramos, cagamos, nos echamos pedos y vamos para el mismo hoyo y no tenemos 20 vidas para escogerlas. Así que aprovechemos el día a día y pues hagamos lo justo, lo correcto. Yo aprendí a ser feliz apenas escasos 20 años porque aprendí desde el perdón. Empecé a perdonar a toda la gente que me agredió, a la sociedad, a mi familia, a todo lo malo que me ha pasado y solamente así me liberé y hoy puedo amar y querer y respetar a cualquier ser humano que me encuentre en la vida y replico pues todo lo que se me ha enseñado desde el amor, desde el cariño y la comprensión y ahora pues ser pilares educativos para construir una sociedad dirigida a la paz. Es decir, que Eh, vosotros lo que estáis proponiendo es transformar desde la alegría, lo cual me parece maravilloso y soy Y la totalmente educación. fan. Y efectivamente desde la educación también, haciendo justo lo que estamos haciendo gracias a Shoka esta tarde, que es hacer divulgación, ¿no? Poner en conocimiento de los demás este tipo de situaciones. Em, Kenia no me conoce tanto, a Federico nos conocemos hace tiempo. Yo tengo la suerte de participar de varias organizaciones y una de ellas, Kenia, por la que estoy aquí esta tarde, es REDI, que es la Red Empresarial por la Diversidad y la Inclusión LGTBI. Y ahí hay una palanca muy interesante porque ahí están las empresas. Parte de todo lo que tú estás contando como una experiencia de vida tan intensa y tan tremenda en algunos aspectos, pero por otro lado tan inspiradora, tiene mucho que ver con que las personas tengan acceso a un trabajo digno. Las personas trans, por ejemplo, en España, imagino que México no es diferente, por desgracia, porque es una cosa común en todos los países, y lo que tú has contado es esa, tienen unos retos muy grandes, ¿no? Para acceder a un empleo de calidad y a un empleo que le dé una oportunidad de desarrollo, no solamente ganarse la vida, que también, que es el principal motor, pero también para desarrollarse. En Reddit trabajamos con las empresas. Las empresas son las que se comprometen a trabajar la diversidad LGTBI y es un poco un poquito de luz, ¿no? Al final del camino respecto de esta cuestión concreta que tiene que ver con experiencias, por ejemplo, trans de personas que han podido transicionar dentro de su empresa, que han podido realizar esa transición, porque es un proceso, muchas veces sabemos que largo y complejo, y que las empresas sean un espacio seguro y que apoyen. Algunas empresas tienen muchísimos medios para hacerlo, pues es algo que trabajamos muchísimo en Ready, ¿no? Tanto también la diversidad de la orientación sexual. Yo como mujer lesbiana visible estoy muy interesada en que las mujeres lesbianas también afloren. Sabes que
Lo sabéis los dos, las mujeres lesbianas están siempre un poco en segundo plano en ese sentido. Y bueno, quería simplemente poner esto de manifiesto porque creo que el motor transformador de las empresas de los espacios de trabajo creo que es muy importante. Hay una pequeña, teníamos que haber dejado un poco de espacio para las preguntas del chat, pero ha sido tan emocionante escucharos a ambos que no ha habido mucho tiempo y el tiempo vuela, casi han pasado ya los 30 minutos que teníamos para ello, pero sí que hay una pregunta que me gustaría recoger, que es que preguntan cómo desde las organizaciones se puede contribuir, ¿no?, a esta transformación. Además de lo que habéis comentado a nivel personal, de la alegría y del perdón y de la educación, ¿qué se os ocurre que podemos aportarles a la audiencia respecto a cómo apoyar la transformación social en este sentido? Yo, claro, el cómo las organizaciones, pues en preocuparse, en formarse, en preguntar y el conocer, ¿no? Yo creo que el conocimiento, como decía, te hace libre, ¿no? Y te Mm, hace ser consciente de una realidad que tenemos que transformar, que tenemos que cambiar. mm, mm. Ok. Kenia, cómo pueden, que también me preguntan esto en concreto para ti, cómo pueden acceder al proyecto para ayudar a Casa de Muñecas Tiresias? Ahí, ¿cómo podemos conocer más? Bueno, primero que nada, pues agradecerle a las empresas porque también creo que es parte de la sociedad y que parte de la inclusión. Y creo que crear políticas públicas internas en las cuales puedan tener pues un espacio seguro y crear esta capacitación continua, pero también creo y considero la contratación, ¿no? O sea, ser empáticos con la contratación de mujeres trans específicamente, que ha sido el último eslabón de la violencia que vive y enfrenta la población LGBT. Y bueno, desde Casa de las Muñecas, pues tenemos chicas que se están rehabilitando en los albergues, que están buscando una oportunidad y podemos vincular el trabajo para ver la forma de contratación de estas mujeres acompañadas por una asociación civil y que también las asociaciones civiles necesitamos fortalecimiento, ¿no? Empresarial para saber cómo ayudar a las mujeres desde lo empresarial y cómo lo combinamos desde lo social, ¿no? Crear estos vínculos de trabajo, de comunicación, sería muy importante para nosotras. Y bueno, la contratación de las chicas y también que no nomás en un mes, como desgraciadamente eso sucede en todo el mundo, nada más en junio se nos menciona, sino que sean los 365 días del año, que Efectivamente. son los que vivimos todas las personas trans. Y con esto lograremos impactar en sus vidas para una calidad y que ya deje de ser su expectativa de vida de 35 a 40 años por una de las primeras factores por el cual llegan a esta edad es por no tener un empleo digno. Mm. Hay todo tipo de propuestas, de proyectos que se pueden intentar poner en común. Me preguntan por el resto de las organizaciones. Fundación 26 de Diciembre tiene página web, está en las redes sociales. Redi también, como organización. Hay mail de contacto si alguien de la audiencia quiere conocer un poquito más. Y bueno, por mi parte, transmitíos que hay mensajes también de agradecimiento por lo inspirador de vuestras historias, por la fuerza que transmitís y sobre todo por la alegría. Yo es algo que valoro muchísimo porque creo que no tiene precio, verdaderamente, nunca mejor dicho. Y a partir de aquí, yo creo que lo único que podemos hacer es animar al resto de personas que conocemos, tanto del colectivo como las aliadas, a participar de proyectos como estos tres. Y también dar las gracias a Shoka, porque Ashoka es, en el fondo, para nosotros en este contexto, es una palanca enorme de difusión. Gracias a Ashoka estamos aquí, nos hemos conocido y tenemos, bueno, en vuestro caso además sois los dos fellows, es decir, que estáis becados por la organización para seguir adelante y desarrollaros. Ashoka también está en redes, por supuesto. En este caso es Ashoka Spain, pero ya sabéis que es una organización global. Así que nada, solo me queda daros las gracias otra vez y esperar y desear que nos crucemos de nuevo prontito.
y que mantengamos la fuerza de todas juntas y de la alegría. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya, hasta Bye. luego. Chao.